Así que estemos a la altura de todos esos españoles, nuestros funcionarios, nuestros mayores, nuestros jóvenes que quieren una educación. Y me parece que lo mejor que le puede pasar a España es que haya cambio, pero también que haya diálogo. David Sánchez, bienvenido a este especial de elecciones generales de 2024. Muchas gracias. Eres candidato al Congreso de los Diputados por Ciudadanos, por Madrid. Eso es. También es miembro de Ciudadanos Chamartín y colaborador de área LGTB de la Asamblea de Madrid. Exacto. Ciudadanos tiene una historia corta a nivel general de toda España. Sí, tiene alrededor de... a nivel de España, pues empezamos en 2014, cuando nos presentamos a las elecciones europeas, y bueno, el partido decidió dar el salto a la nacional y presentarnos en todas las comunidades autónomas y en gran parte de los ayuntamientos de España. Y antes de 2014 tú votaste antes elecciones. Sí. ¿A quién votaste? Por curiosidad. Pues he votado a muchos partidos. He votado al Partido Popular, he votado al Partido Socialista. Era un poco votar siempre al menos malo, ¿no? Como siempre hemos dicho, era un poco votar con la nariz tapada, pero sí, he votado al Partido Socialista, he votado al Partido Popular, pero... ¿Y por qué te has decantado ahora por Ciudadanos? Porque, bueno, creo que reúne, y además te voy a contar una anécdota. A mí me encanta la política desde hace muchos años y estaba como desencantado de la política y un amigo me dijo, fíjate David, yo estoy a punto de afiliarme a UPyD, fíjate, o sea, de hecho rellené la hoja de afiliación porque bueno, en aquel momento era un partido que representaba el centro de España, pero me dijo un amigo, no la entregues, y yo, ¿por qué? Porque hay un partido que se llama Ciutadans de Cataluña que defiende justo lo que tú siempre has defendido, y yo, pero eso no es un partido independentista, y yo, ¿pero qué dices? Pero léete el ideario, si es un partido completamente constitucionalista que defiende la unidad de España y tal. Y me lo leí y justo, o sea, mi amigo tiene la razón y reúne todo lo que siempre he creído, ¿no? He creído siempre en el liberalismo progresista y en el libre mercado, y luego pues eso. Quizás yo soy más liberal en el lado económico y más progresista en el lado social, ¿no? Y por eso creo que Ciudadanos tiene esa mezcla, ¿no? Vamos camino a unas nuevas elecciones, después de primera vez que pasa en la historia de España, la democracia. Por desgracia. ¿Cómo valoras lo que ha pasado desde el pasado 20 de diciembre hasta la fecha que nos encontramos? Bueno, el día 20 de diciembre fue un hito histórico. Nunca habían entrado 4 grupos parlamentarios tan fuertes, en este caso PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Pero bueno, hemos intentado formar un gobierno, entendimos que el mensaje de los ciudadanos era sentaos a negociar, sentaos a hablar, sentaos a pactar, porque lo que no queremos es nuevas mayorías absolutas. Entonces, pues bueno, nosotros recogimos el guante que nos dio la ciudadanía y nos sentamos. ¿Cuál fue el único partido que se sentó como nosotros en una mesa? Pues fue el Partido Socialista. Hemos llegado a un acuerdo de 200 propuestas, que creo que no son nada ideológicas, ni nada sectarias, ni nada partidistas, y que nos hubiera encantado que se hubiese sumado tanto Podemos como Partido Popular, porque han sido 2 partidos que no nos han dicho por qué no estaban de acuerdo en esas 200 propuestas. Pero bueno, nosotros al menos lo hemos intentado, ¿no? Entonces, ¿cómo valoras así a nivel general lo que ha hecho Ciudadanos desde ese día? Yo creo que Ciudadanos ha sido coherente, ha sido responsable y ha sido un partido que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Tenemos 40 diputados, que muchos dirán, no, los 40 diputados no son muchos, no son muchos diputados, porque hemos sido clave en muchas cosas, en muchas votaciones del Congreso, y hemos utilizado los 40 diputados para intentar hacer un gobierno de cambio, un gobierno de progreso en España. Yo recuerdo algunas encuestas antes de las elecciones que os daban como segunda fuerza política. Sí, sobre todo las de Metroscopia, ¿no? Que nos daban ahí segunda fuerza. Hubo un momento incluso que nos daban cuádruple empate entre las 4 fuerzas políticas. Pero bueno, sí, al final, pues bueno, aceptamos lo que nos dio la ciudadanía, que también es bastante, 3,5 millones de ciudadanos, a los que estamos muy agradecidos, y esperemos reeditar estos resultados o mejorarlos incluso. Como has comentado hace un momento, empezasteis hablando con el Partido Popular porque el Mariano Rajoy tenía la obligación de hablar con cada uno de los partidos políticos. Era el partido mayoritario, sí. Vuestra idea principal de ideario de partido es dejar gobernar al partido más votado. Exacto.
pero como no fue posible, porque la suma de diputados no daba mayoría No absoluta, daba. fuiste a hablar con el Partido Socialista, Eso es. pactasteis. Ajá. ¿Cómo valoras el pacto? Muy positivamente. Creo que dejamos a un lado lo que nos diferencia porque, honestamente, creo que entre los 4 grupos parlamentarios hay más cosas de las que nos unen de las que nos separan. En este caso con el PSOE hicimos eso, pusimos los 2 programas encima de la mesa, el de Ciudadanos y el del Partido Socialista, y pusimos todas aquellas cosas que nos unían. Y de hecho, pues bueno, algunos dicen que este acuerdo recoge el 80% del programa de Ciudadanos, otros dicen que es el 75% del Partido Socialista. Bueno, en cualquier caso, creo que recoge lo que nos une, que creo que es mucho más de lo que nos separa. ¿Por qué crees que no fue posible el pacto con Podemos o con el Partido Popular? Pues porque el Partido Popular ha jugado a ser un jugador pasivo, a quedarse, como digo yo, en la grada, a ver, observar el espectáculo, el show, y no ha querido mojarse. Entonces, el Partido Popular ha optado por una posición inmovilista. Y luego Podemos, pues bueno, Podemos es que han utilizado el populismo a más no poder. En vez de sentarse a negociar por las medidas sociales que supuestamente defienden, estaba más preocupado por la vicepresidencia del gobierno, el Ministerio de Defensa, controlar Radio Televisión Española, el BOE. Eso que tiene que ver con las medidas sociales que tanto defendía. Entonces, creo que el PP y que Podemos han jugado un poco a tirarse las piedras uno a otro y no quiere sentarse con nosotros. Uno de los momentos clave de esta legislatura fue los 2 primeros de investidura de Pedro Sánchez, que resultaron fallidos, Los 2 fueron fallidos. que contaban con el apoyo de Ciudadanos, Y en la segunda votación con Coalición con Canaria. Coalición Canaria. Había una parte, el pacto por parte del PSOE fue apoyado por una gran parte de los militantes. Por Sí. parte de Ciudadanos, ¿había algún militante, Puede algún ser, grupo sí, que... yo creo que no somos máquinas, cada uno tenemos una posición dentro del partido, pero la inmensísima mayoría de los afiliados ciudadanos estábamos de acuerdo en este pacto, en este acuerdo, y creo que incluso aquellos que tuviesen dudas de por qué estaban pactando con el Partido Socialista, al final cuando les enseñamos el acuerdo estaban muy muy contentos. ¿Se os preguntó a los militantes de Ciudadanos? No se nos preguntan los militantes, pero nosotros elegimos a los representantes para que ellos puedan ir con nosotros, porque nosotros hacemos primarias en Ciudadanos, elegimos además a los 5 primeros de cada lista, y bueno, para eso los hemos votado, para que lo hicieran también un poco por nosotros. No somos un partido asambleario como Podemos a lo mejor. Por ejemplo, el Partido Socialista sí que preguntó a sus bases. Sí, preguntó al Partido Socialista sus bases y me parece muy bien. ¿Que podía haber 8 Ciudadanos? Sí, no hubiese pasado nada. ¿Te habría gustado? A mí sí me hubiera gustado, yo de hecho hubiese votado que sí al acuerdo, pero bueno, yo creo que en general a cualquier militante que le preguntes no te va a poner ninguna pega sobre este acuerdo, porque al menos lo hemos intentado, ¿no? Si el próximo 26 de junio el Partido Popular, la suma de los diputados del Partido Popular, siendo el partido más votado, y Ciudadanos dan mayoría absoluta, No sé qué va a pasar. ¿llegáis a pactar con ellos? Realmente no lo sé. Nosotros pondremos nuestras propuestas, nuestro programa, les propondremos una serie de reformas como hemos hecho en aquellas comunidades donde están cobrando por nosotros, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, y si aceptan nuestras reformas, pues ¿por qué no? Vamos a apoyar al Partido Popular. Nos gustaría una, llamarlo gran coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos, que somos los 3 partidos constitucionalistas o que abogamos por más por la unidad de España y la igualdad de los españoles. Pero bueno, si quien asuma nuestras propuestas, ¿por qué no vamos a poder apoyarles? O de hecho, si nosotros ganamos las elecciones, esperemos que estos partidos nos puedan apoyar a nosotros también. Con la creación de nuevas listas electorales se han levantado algunas ampollas en Ciudadanos sobre quién iba adelante. Hay algunas dimisiones también internas que no son muy conocidas a los medios de comunicación, como puede ser en Murcia, en Jaén, Badajoz, Valladolid. ¿Cómo valoras este tipo de cosas? Bueno, yo la verdad es que en las dimisiones que han habido no entro a valorar porque realmente no conozco lo que ha pasado realmente, pero bueno, sus motivos tendrán, yo no sé cuál es realmente el motivo, pero no creo que eso impida el que podamos volver a reelegir o poner a una persona que represente a los intereses de estas candidaturas. Los medios de comunicación que se han puesto en contacto con estas personas dicen que ha sido básicamente por el ideario que ha seguido el partido después de las elecciones y por haber cambiado cabezas de listas a nivel autonómico. Yo creo que el ideario, bueno, como ya he dicho antes, el 80% del programa que se escoge con el Partido Socialista
es de Ciudadanos. Entonces, yo no veo ningún cambio en el acuerdo con el PSOE. Y bueno, pues oye, a quien no le guste, como dijo Albert Rivera, ten dignidad y vete, si no te gusta. Tú dices que el pacto con el PSOE fue un 80% Desde el acuerdo del programa de Ciudadanos. programa de Ciudadanos. En cambio, el PSOE dice que es un 75% de su programa. Pues eso te he dicho que unos dicen que es 75, unos 60. En cualquier caso, como he dicho antes, es más del 50% y creo que cualquier medida que hay no es contraria a la que ya llevamos en nuestro programa. Un proyecto para transformar este país, no para romperlo. Los que defendemos la igualdad, la libertad, la unión, la solidaridad, nos tenemos que unir en un proyecto para cambiar este país. Además, los que estamos en Ciudadanos no queremos ni inmovilismo ni decadencia, pero tampoco populismo ni venganza. Queremos justicia, queremos un país mejor para nuestros hijos y para los que viven con nosotros. Durante la antigua campaña electoral pudimos conocer el programa de Ciudadanos en los actos electorales, los mítines. ¿Cambiará algo Ciudadanos de cara al 26 de junio? Prácticamente nada. Todo el programa va a ser el mismo. Sí que a lo mejor se puede cambiar alguna forma de redactarlo, que a lo mejor no quedó muy claro, pero va a ser básicamente el mismo programa. No tiene sentido cambiarlo. ¿Nos puedes poner algún ejemplo? El contrato único, famoso, ¿no? El contrato único fue uno de los temas que más nos perjudicó, pero porque yo creo que no se supo explicar, ¿no? El contrato único. Ahora creo que van a modificar lo que es el contrato único, van a modificar la redacción y algunos otros temas más, pero vamos, cambios de redacción más que cambio programático. Entonces no hablaremos ya del contrato único. Sí, queremos hablar sobre el contrato único. Pero con otras palabras. Con otras palabras. Como que sea más pedagógico. Como por ejemplo. Tú imagínate, vamos a ver lo que me ha explicado a mí. Yo todavía no lo he entendido muy del todo porque entiendo que yo no sé de economía ni tengo idea. Pero imagínate que un empresario te contrata para trabajar en julio y agosto, en verano, en un chiringuito o en un bar aquí de playa, ¿no? Y llega a finales de agosto y te quiere renovar el contrato porque la temporada ha sido buena, porque tu rendimiento ha sido bueno y tal. Pues, ¿qué tiene que hacer el empresario? Pues si te quiere prorrogar un mes más, pues no va a rescindir tu contrato hasta el mes siguiente. ¿Cuál es la diferencia con lo que hay ahora? Que en vez de finalizar el contrato en agosto como estaba previsto y volver a firmar otro nuevo contrato, no haría falta volver a hacer esos trámites que suponen más burocracia y más gastos además, y además una pérdida de derechos porque no pierdes la antigüedad. ¿Cómo crees que ha afectado a Ciudadanos el contrato único? Yo creo que ha afectado mal porque no se supo explicar. El mismo Rivera a veces no era capaz en el debate de matizar, Hombre, es que no se puede equiparar un contrato, a lo mejor porque el contrato único al final no deja de ser un contrato indefinido, el que proponemos nosotros, un contrato indefinido progresivo que además es parecido al que tenemos con el PSOE en el acuerdo y fue uno de los temas que evidentemente nos perjudicó, pero porque no se supo explicar, no porque creamos que es una medida mala o que perjudique más que beneficie. Me gustaría transmitirte una de las preguntas de los lectores referente al ideario de Ciudadanos. Muy bien. ¿Tú crees que unas nuevas elecciones implican un nuevo planteamiento de ideas y propuestas de partido? No, yo creo que 6 meses después de las elecciones no tiene ningún sentido cambiar la ideología. Lo que he dicho, puedes perfilar o mejorar la redacción o ver otros puntos de vista, pero no va a haber ningún cambio radical ni opuesto a lo que ya había en nuestro programa. Hace poco tiempo hemos podido ver que Albert Rivera ha visitado Venezuela a defender la libertad de expresión en aquel país. Pero en cambio aquí en España es muy criticado por otros partidos porque apoya ciertas medidas de la Ley de Seguridad Ciudadana que otros partidos la categorizan como ley mordaza. Es decir, ¿qué sentido tiene que en un país como Venezuela vaya a defender una cosa que en su propio país, entre comillas, no defiende? Entre comillas, no defiende. Bueno, entre comillas no defiende, pero defiende. Lo que no vamos a defender es que no se tomen medidas contra aquellas personas que se salten la ley. Nosotros no estamos en contra, o sea, no queremos derogar la ley mordaza, pero sí queremos que las que se han llevado al constitucional, estamos completamente a favor de llevarlas. Esas penas abusivas a las personas por el hecho de manifestarse me parecen lamentables y vergonzosas. Pero las personas que se salten la ley, los que montan los 4 cafres que se ponen a reventar las propias manifestaciones, que son muy lícitas, y de hacerlas, son esos los que tienen que pagar por montar ese pollo. Yo recuerdo en 2012 cuando se hacía el rodeo al Congreso, a mí me asustaba. Es decir, pero vamos a ver, yo comprendo esa indignación, pero creo
que os daña más que os perjudica por el hecho de que haya 4 radicales, porque son 4 radicales, no son nadie más, y que son de representar a sí mismos, no representan a ningún partido, y que revientan una manifestación que podía haber sido preciosa. Entonces, nosotros estamos a favor de que esas penalizaciones contra esa gente se mantengan, pero las demás no. También ha sido muy polémica durante la visita de Albert Rivera el comparar a los presos políticos del país con las víctimas de ETA de aquí de España. Bueno, puede ser que a lo mejor ha sido polémico o se haya sacado de contexto, pero no dejan de ser personas que no son reconocidas, que no son valoradas y que están siendo castigadas por el propio gobierno de Venezuela. ¿Nos da la sensación de que se está yendo mucho Venezuela en esta campaña electoral? No sé qué decirte, pero es que Albert Rivera ha sido invitado por la Asamblea, es que él no ha ido porque le ha dado la gana, o sea, ha sido invitado por la Asamblea Nacional de Venezuela, por la oposición, que por cierto tiene mayoría en Venezuela, y ha ido allí a hablar un poco pues, sobre los derechos sociales, que además el discurso aquí fue muy corto, fueron 6 minutos, se ha reunido con la oposición, se ha reunido con Enrique Capriles y demás, pero luego ya lo que se quiera sacar de ahí. Pero también aprovecha para mandar mensajes políticos a los... Bueno, es que al final no deja de ser todo política, entonces al final, pues bueno, pues sí, se sacan mensajes políticos porque tenemos casos cercanos, pues por ejemplo, de Podemos, que tenemos las sospechas, o que se tiene la sospecha de que tienen vinculación con el régimen porque repite las mismas consignas, las mismas formas de decir las cosas, incluso se sospecha de que puedan haber sido financiados por el gobierno de Venezuela, y además que Podemos no es nuevo, porque Podemos ya existía en Venezuela también. Entonces, bueno, digamos que sí, todo es político al final. Cada uno juega sus cartas, ¿no? Uno de los temas donde Ciudadanos ha sido muy crítico, sobre todo con el Partido Popular, es la corrupción. Eso es. ¿Qué hay que hacer para que casos como Gürtel, la presunta reforma de la sede de Génova, el pago de campañas electorales de manera irregular, pero también del Partido Socialista, como los jueces de formación de Andalucía y demás, qué hay que hacer para que este tipo de cosas no se repitan? Investigarlas, llegar a fondo, denunciarlas y castigar con la cárcel o con lo que sea con aquellos que estén implicados. O sea, ser tajantes, o sea, es que no puede haber corrupción. ¿Y qué hacemos con los casos que ya han prescrito, por ejemplo? Pues no sé, a lo mejor es lo que hemos hecho, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Presidimos 2 comisiones de corrupción, en este caso en Madrid con el tema de la Gürtel y la Púnica, que además es muy famoso por las intervenciones que hace nuestro diputado César Zafra, o en Andalucía con el caso de los cursos de formación o los seres, es investigar aquellas cosas que incluso han sido prescritas para que se puedan volver a investigar y juzgar, porque claro, pasan no sé cuántos años tiene que pasar para que prescriba algo, pero no es justo, ¿no? Si te has robado, pues, oye, lo siento mucho, paga y te vas a la cárcel. Ciudadanos siempre se ha mantenido muy firme en que no pactar con ningún partido que tenga un imputado, investigado ahora en las listas electorales. Pero eso no quita que el partido deje de ser, entre comillas, corrupto. Bueno, no es del todo cierto. Sí que es verdad que dijimos que nosotros no íbamos a pactar con aquellos partidos que tuviesen imputados en las listas, y creo que hasta la fecha hemos cumplido en ello. De hecho, aquí en Madrid, incluso hasta la mínima sospecha, me acuerdo todavía el año pasado sí, ya estas fechas ya habían sido las elecciones, en junio se hizo la investidura, me parece, y había sospechas de que hubiese alguna diputada que estaba supuestamente investigada o que iba a ser llamada a declarar. Exigimos su dimisión si quería nuestro acuerdo de investidura, y de momento no ha habido ningún investigado en la Comunidad de Madrid, ningún diputado. Entonces, que el partido esté implicado, el partido, pues bueno, sí, tiene su pasado, tiene mochila, yo sé que les pesa mucho, pero actualmente estamos muy vigilantes a que ellos no tengan ningún investigado. Y evidentemente, si hay un investigado por corrupción política, no te quepa la menor duda, ni a ti ni a nadie, de que vamos a exigir su dimisión y que deje el acta de diputado. ¿Y si no dimite? Pues a lo mejor tenemos que vernos a una moción de censura o a tomar medidas como romper un pacto, por ejemplo. Hace poco, gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocimos los famosos papeles de Panamá, que ya Eso es, sí. Es mandar capital fuera de España para no tributarlo, no es ilegal, entre comillas, no es ilegal, pero podemos decirlo inmoral. No es inmoral, vamos a ver, no quiere que yo no defiendo nada de esto, ¿no?
Que tú tengas dinero en Suiza o que tengas dinero en Panamá no es ilegal. Lo ilegal y lo amoral o inmoral es no declararlo en España. Tú puedes poner dinero donde tú quieras. Que luego podemos jugar al resquicio de es que es inmoral. Bueno, yo puedo poner dinero donde yo quiera porque yo quiero Si la lo libertad. tributas. Si lo tributas, yo Pues si no lo tributas, si no lo tributas es inmoral y amoral y condenable y asqueroso y miserable, todo lo que tú quieras. ¿qué hará Ciudadanos para que esta fuga de capitales no se repita? Pues tomar medidas contra el fraude fiscal. De hecho, en el Congreso de los Diputados instamos a que se tomen medidas para recuperar el dinero que habíamos perdido por la amnistía fiscal del Partido Popular. Y luego algunas medidas para intentar solucionar sobre todo la economía sumergida, porque en España pues tenemos una economía sumergida que, en fin, es a todas luces algo sorprendente, ¿no? Cuanto menos. Pero sí, nuestro objetivo es perseguir la corrupción de arriba a abajo, combatirla y perseguirla hasta terminar con ella. En los papeles de Panamá también salen nombres relacionados con vuestro partido, Ajá, como sí. puede ser Federico Pérez Orteiza, coordinador del partido de La Rioja, o puede ser José Luis Juste, diputado de Ciudadanos en las Cortes de Aragón. Ujú. ¿Qué hacemos con ese tipo de cosas? Pues decirles si realmente que aparezcan los nombres no significa que no hayan tributado en España. También hay Pero han famosos. contribuido a ello, ¿Han contribuido a qué? Si no, no, a esas empresas en otros países vamos a que ver. están destinadas para... Hay para- en las papeles de Panamá hay nombres de muchas personas políticas y famosas. Sí, empresarios Y políticos. políticos y gente que se dedica al mundo de la televisión inclusive, voy a dar nombres, pero eso no significa que sean personas que no hayan tributado en España. Entonces lo que hay que hacer es preguntarles, ¿habéis tributado en España? Porque si han tributado en España, no habría que realmente decirles, son- oye, señores, Están hechas para no tributar en España. bueno, eso porque lo dices tú. Yo creo que al final, yo insisto, yo puedo poner dinero donde yo quiera, mientras que ese dinero luego lo tribute en España. Entonces, yo por eso digo, que aparezca el nombre en una lista no significa, porque además hay muchos partidos implicados, sí, creo que estamos todos los partidos implicados con algún nombre que sale en esos papeles, pero no significa que por aparecer esos nombres seamos presuntamente corruptos. Si lo has declarado en España, pues oye, ok, estupendo. El Partido Popular está salpicado por muchos casos de corrupción a nivel de comunidad autónoma, a nivel nacional. Ujú. ¿Pactaría Ciudadanos con un partido que está afectado con numerosos casos de corrupción? Siempre y cuando dimitan y cesen a esas personas que estén imputadas en la lista, sí. O sea, Ah, ¿por qué no? Por ejemplo, la reforma de la sede de Génova, la presunta reforma de la sede de La Génova. verdad es que ha sido muy bueno ese caso. Es decir, estamos hablando del Partido Del Popular bueno, pues Central. pedimos explicaciones. Sí, es que nosotros vamos a pactar con aquellos partidos que estén implicados por corrupción o que tengan investigados en las listas electorales. Entonces, si se confirma que les van a embargar la sede si no pagan el 1.200.000 euros o algo así, pues bueno, pues entonces tomaremos nuestras medidas, evidentemente. Nosotros ponemos nuestras medidas. Si ellos asumen, van a ser medidas muy duras contra la corrupción. Si ellos al final hacen que sí, pues digo, pues oye, pues ¿por qué no, no? Pero no vamos a pactar con ningún partido que esté investigado por corrupción o financiación ilegal. ¿Qué pasaría si en Ciudadanos se demuestran casos en unos años? ¿De otros casos- ciudadanos? Sí. Bueno, algunos ya han habido, en algunos incluso donde hemos gobernado, en Andalucía, en algunos municipios, inmediatamente no tardaron ni 24 horas en dimitir, porque vamos a ver, hacemos aquí 3 meses y ya, en fin. Entonces, pues todos aquellos que estén investigados, nosotros además lo tenemos porque firmamos una carta ética, yo la firmé, ahora que soy candidato al Congreso, yo he firmado una carta ética y uno de los puntos te dice que en caso de que seas investigado por corrupción política, tengas que dejar tu acta de diputado, de concejal o de lo que sea y marcharte a tu casa. Pero ¿qué validez tiene esa carta de ética si tú, sabiendo que has cometido un delito, la puedes firmar igual? Es que eso depende de tu personalidad. Sí, pero pongamos un ejemplo. Yo he Ujú. cometido algún delito en mi pasado y firmo la carta de ética sabiendo que he cometido, pero A ver, el partido también tiene, a ver, por ejemplo, ahora que estamos en las listas que han salido hace el miércoles, el día 25, salió en las listas, el partido tiene investigadores, no me puedo decir esto tan mal, pero tiene gente que está investigando que no haya ninguna persona que esté investigada en el pasado. Es decir, porque tú en la carta ética das permiso al partido, además, para que te pueda investigar si tienes alguna causa abierta con Hacienda o que estés investigado por algún tipo de caso de corrupción.
Y en caso de que lo descubran, inmediatamente serás mandado a tu casa, o sea, no vas a ser candidato y si lo consigues, porque al final el partido, no sé, que de aquí a 2 meses salgan todos corriendo, pero si coges hasta de diputado o de concejal o lo que sea y demuestran o se comprueba que tienes algún tipo de causa, vas a ser fulminado, como ya lo hemos hecho en muchos ayuntamientos con concejales que presuntamente han manchado el nombre de Ciudadanos, porque a mí eso me parece una vergüenza que suceda esto en Ciudadanos, y van a ir directos a la calle, que es donde tienen que estar, y no volver nunca más a la política. Que solucionen sus problemas en la justicia, luego si declaran que son inocentes y tal, pues bueno, ya veremos a ver cómo se recobra la memoria política de esas personas, ¿no? Pero tajantes ante la corrupción, eso sin duda alguna, es uno de sus pilares. Te hace una pregunta que estamos realizando a todos los representantes de todos los partidos Ujú. políticos con los que estamos entrevistándonos. Si tuviéramos que hacer una radiografía de la situación actual de España, ¿cuál sería? Bueno, como he dicho antes, el día 20 de diciembre los ciudadanos nos mandaron un mensaje a los políticos y nos dijeron que tuviésemos que pactar, que ponernos a la mesa, en la mesa a negociar una serie de propuestas. Yo creo que la gente al final lo que busca es ser felices, encontrar un empleo digno, que su sanidad y su educación no se toquen, que las personas en situación de dependencia tengan garantizada la atención, en definitiva, que tengan el futuro garantizado, ¿no? La gente hoy en día está preocupada porque, bueno, hemos salido o estamos saliendo de una crisis económica que ha afectado a todas las familias, seguro que a nosotros también nos ha afectado en alguna medida, y los ciudadanos lo que quieren es futuro y progreso, y para eso estamos partidos como Ciudadanos o Podemos, que hemos salido quizás de ese, no de esa indignación, porque no me gusta esa indignación, sino de ese cansancio de siempre lo mismo, ¿no? El bipartidismo, y de votar siempre con la nariz tapada al menos malo de los dos, y creo que esa es la mejor radiografía, ¿no? Que la gente busca un futuro, un progreso, un empleo digno, una vivienda, y para eso estamos nosotros, ¿no? Tanto los nuevos como los viejos, como se nos llama, ¿no? Esa creo que es la mejor radiografía. De estado de bienestar hablaremos un poquito más adelante de la Vale. entrevista, pero, por ejemplo, en el tema de empleo, Ujú. un empleo digno, ¿qué va a hacer Ciudadanos para crear empleo digno? Nosotros queremos crear empleo en mayúsculas, que se acaben los contratos temporales. Y de hecho, en el acuerdo con el Partido Socialista queríamos acabar, no queríamos acabar en plan, a tomar todos los contratos temporales, sino hacer contratos indefinidos, progresivos, o contrato único, como quieras llamar, que ayuden un poco a los empresarios a contratar, porque el problema que hay en España es que la contratación es muy cara, es seguramente la más o de las los tres primeros países con la contratación más alta de toda Europa, y claro, eso al empresario, sabiendo que hay crisis económica en España, le produce muchas veces miedo a contratar en caso de equivocarse, ¿no? Entonces queremos crear empleo con mayúsculas, queremos también dar un complemento salarial para aquellas personas que estén cobrando un salario mínimo por debajo del profesional. Y luego también apostar por los autónomos. Los autónomos, sin duda, son los grandes héroes de la crisis económica. Mi padre es autónomo, es taxista, y es duro ver que tengan que trabajar a veces 12, 14, 16 horas en un taxi para intentar ganar lo mismo en 8 o 10 horas antes de la crisis. Por no hablar de las tasas abusivas que pagan mensualmente, o sea, alrededor de unos 200, 300, depende de lo que tú declares, ¿no? Pero creo que tenemos que apostar por las pymes, por los autónomos, y acabar con la burocracia. Sobre todo la burocracia es que en este país y claro, se nos van los capitales fuera de España, perdemos oportunidades, como hemos podido ver aquí en Madrid inclusive, con el caso de Wanda u otros. Desde que se inició la crisis, numerosos informes y estudios han demostrado que la desigualdad en España ha aumentado. Que la igualdad en España ha aumentado. Desigualdad. Es que es así, o sea, en España, por desgracia, ha aumentado la brecha entre pobres y ricos, y si no tomamos medidas, esto seguirá creciendo. Al final siempre se ha beneficiado el más poderoso, ¿no? ¿Qué hay que hacer para no ver una España de más desahucios, más recortes, Pues más paro? más, pues eso, apostar por las pymes, por los autónomos,
dar soluciones a aquellas personas que, por ejemplo, como tú has dicho, con el tema de los desahucios, o alguna salida habitacional. Y además, Ciudadanos, en nuestro programa proponemos que se blinde este derecho, entre ellos el de la vivienda, el de la salud, el de las servicios sociales y el de las personas en situación de dependencia, y que tengan una dotación presupuestaria, porque sí, está escrito en la Constitución, está contemplado, pero no tiene un presupuesto. Entonces queremos proteger a esas familias, sobre todo las monoparentales o familias numerosas, que son las más débiles ante esta situación, y demos salidas y protejamos nuestra sanidad, nuestra educación, que creo que son nuestras joyas de la corona, ¿no? La conciliación laboral y familiar tenés una asignatura pendiente en nuestro país. Y sí, exactamente. Además, para Ciudadanos es un pilar imprescindible. Ciudadanos lo incluye en su programa. Eso es. ¿Nos puedes contar un poquito más Sí, os sobre voy a contar. qué pretende hacer Ciudadanos si llega al gobierno? Pues si llegamos al gobierno, además ya lo hemos hecho en el Congreso en estos 111 días, en la legislatura, la breve, como le llaman, medidas como la conciliación laboral y profesional, igualando los permisos de maternidad y paternidad, ¿no? Hasta 26 semanas, ¿no? 8 semanas la madre, o 8 semanas el padre, bueno, o la madre y la madre o el padre y el padre, porque daría igual quiénes son los padres, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y luego 10 semanas compartidas, ¿no? Porque queremos un poco igualar los permisos que se tienen en Europa a España, hay que proteger un poco a la familia, ¿no? Luego además también queremos racionalizar los horarios, ¿no? Adaptarlo un poco al modelo europeo, ser más productivos, tener más tiempo para o sea, intentar conciliar la vida laboral y la vida profesional. Y bueno, básicamente esos son nuestros pilares en materia de igualdad en este sentido. También otra asignatura pendiente en España es la violencia de género. Eso Cada es. año hay decenas y decenas de mujeres Vergonzoso. que son asesinadas, pero además hay más tipos de violencia de género, aparte del asesinato, Ujú. la psicológica, la económica. Eso es. ¿Qué va a hacer Ciudadanos para que este tipo de violencia Ujú. no vuelva a suceder? Hay que ser implacables. Es una vergüenza que se sigan matando a las mujeres, que son las más numerosas, que esto siga sucediendo en España. Es una lacra y creo que es una vergüenza a nivel nacional. Ciudadanos propone endurecer las penas, pero además no solamente con el caso de una mujer, sino de una mujer a un hombre, o de una mujer a un niño, o a un abuelo, o por ejemplo, yo que soy homosexual, si algún día me caso, si mi marido me pega una paliza, yo no quiero que se considere una falta ante un juzgado porque sea una pelea entre amigos, no. Queremos endurecer. Yo no creo en la discriminación positiva. La violencia es violencia y evidentemente queremos que todas las penas específicas de violencia machista también se igualen a los dos tipos de violencia de género o intergénero, ¿no? Como en el caso de personas homosexuales, ¿no? Entonces, equiparar todo tipo de violencia. Equiparar todo tipo de violencia al mismo rango, es decir, al máximo. Vale, y dejando la física, pero la psicológica y la económica, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, evidentemente, en caso de que tú convivas con tu pareja en casa y te haya maltratado psicológicamente y tengas una pena que debas pagar con dinero, también dar salidas habitacionales para aquellas personas que se encuentren en situación de peligro o que su marido o su mujer no respeten ¿cómo se dice? La cercanía, el permiso de, es que no me acuerdo ahora cómo se dice, La orden de alejamiento. la orden de alejamiento, ¿no? Pues eso, básicamente salidas habitacionales, terapia con perros, incluso habíamos propuesto, algún afiliado de Valencia propuso la posibilidad de hacer terapia para volver a recuperar un poco la autoestima y la confianza en ti mismo, ¿no? Bueno. Hace poco pudimos celebrar, lo celebraran, el aniversario del quinto aniversario del 15M, ese gran movimiento que hubo en toda España. ¿Crees que ha supuesto un antes y un después en la política española? Sin duda, creo que el 15M marcó un antes y un después y además me gusta. Me gusta porque la gente estaba cabreada por lo que había en España y lo que buscaban era un cambio, ¿no? Un cambio en la manera de hacer política y para eso existe Ciudadanos, ¿no? Porque tenemos una forma de hacer política y bueno, supuso un antes y un después, sin duda alguna, y por eso hoy en día tenemos más apertura de miras, tenemos más opciones políticas a las tradicionales y sin duda a mí me gusta, nos sentimos también muy
muy cercanos al movimiento 15M, que supuso un antes y un después sin duda en la política. ¿Qué supuso para Ciudadanos? Supuso que la gente abriese los ojos. La gente, como he dicho alguna vez, votaba con la nariz tapada o con una venda a los ojos, al menos malo. Y yo creo que las manifestaciones que hubo en el 15M supuso que mucha gente abriese los ojos y se cuenta de que no se podía aguantar más, de que no podíamos ser conformistas, que no podíamos seguir permitiendo que nos recortasen derechos fundamentales y que la situación tiene que cambiar radicalmente a como estábamos viviendo. Entonces, creo que eso ayudó mucho a muchos partidos, entre ellos Podemos y Ciudadanos, que somos los más nuevos, y bueno, pues estamos muy contentos con el movimiento 15M. Si a mí me tuvieran que decir, deja un solo legado de la vida pública y de los sacrificios y el tiempo que le has dedicado a la política, yo si tuviera que escoger diría que un pacto nacional por la educación. Una de las medidas estrellas de Ciudadanos es el Pacto Nacional por la Educación. Eso es. ¿En qué consistiría en concreto así, en general, ese Pacto Nacional? Bueno, la educación para nosotros, en primer lugar, es imprescindible para una sociedad avanzada, ¿no? La educación es todo. Yo soy maestro y soy profesor y conozco muy de cerca lo que sucede. Nosotros hablamos por un pacto nacional por la educación, que tampoco queremos que sea el ciudadano y ya está, sino ponerlo encima de la mesa y que todos los partidos con grupo parlamentario en el Congreso el próximo 26 de junio nos sentemos en la mesa y empecemos a hablar sobre lo que nos une, sobre lo verdaderamente importante. De hecho, ya en el Congreso de la legislatura pasada se creó una comisión del pacto. ¿En qué consiste? Consiste en valorar la figura del profesor. Yo me acuerdo que hace 3 años, 4, cuando estaba estudiando en la carrera, veía los brotes de violencia contra el profesorado, los vídeos en los que pegaban a los profesores, les insultaban, les tiraban cosas. Yo decía, ¿y esto es lo que me espera a mí cuando acabe la carrera? Entonces dije, a lo mejor no quiero acabar la carrera, pero creemos que es importante valorar la figura del profesorado, cambiar los planes de estudio del magisterio, hacerlos más europeístas, como decíamos, un partido muy europeo, y fijarnos fíjate, voy a decir una cosa, que a lo mejor nunca nadie había dicho nada. No me quiero fijar en Finlandia, ¿no? Todo el mundo se quiere fijar en Finlandia y tal, pero no tenemos que ir tan lejos para valorar realmente lo que se hace en educación. Por ejemplo, Soria, en Guipúzcoa o en Navarra tienen resultados incluso superiores a los que hay en Finlandia, independientemente de la ley educativa, ¿eh? Y creo que es importante que todos nos unamos y también medidas como, por ejemplo, la autonomía de los centros, ¿no? Dar un porcentaje para que los centros tengan la autonomía de incluir en sus currículums escolares aquellos contenidos que consideren oportunos. Luego también la gratuidad de los libros de texto. Si apostamos por una educación pública y de calidad, como apuesta Ciudadanos, los libros de texto no pueden ser un impedimento para poder ir a clase correctamente. Es muy triste ver que hay alumnos que porque sus padres no pueden pagar unos libros de texto vayan al colegio sin libros. Es un poco... Que quien quiera pagar los libros, oye, encantado. Pero aquellas personas que no puedan pagárselo, no es justo, porque la educación tiene que ser pública. Y de hecho, pues bueno, aquí en Madrid lo hemos llevado. Ayer se llevó en el Parlamento de Cataluña en una ley y bueno, básicamente es eso. ¿Por qué crees que no es tan fácil o no podía hacerse hasta ahora ese pacto por la educación? Pues porque en este país hemos vivido, a mí es que yo me asombro, yo que estudio en la carrera, he estudiado 50.000 leyes y es que yo creo que somos el país de la Unión Europea con más leyes educativas en menos años de democracia y somos de las más jóvenes. Cada 4 años. Cada 4 años. Sí que es verdad que hay que decir que todas las leyes han sido socialistas, salvo esta última que la 11, aunque se aplicaba hace un año, y tampoco podemos hacer una valoración objetiva de lo que ha... Que además es una ley que no se ha aplicado en todas las comunidades autónomas, solo se ha aplicado en aquellas donde el PP sí está gobernando. Por tanto, para nosotros es todavía más peligroso, porque en una comunidad se da la LOE, otra la 11, y al final es jugar con el futuro de nuestros hijos, y es porque los gobiernos utilizan la educación para fines partidistas, y por tanto queremos despolitizar la educación también. Sanidad. Una de vuestras propuestas es garantizar una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad. Sí. ¿No es ahora una sanidad española Mira, con estas características? La sanidad creo que es la joya de la corona, como he dicho antes.
de nuestro sistema público. O sea, gracias a nuestros médicos, enfermeras, auxiliares y todo el personal que trabaja en la sanidad, son increíbles, se han hecho que la sanidad pública española sea la mejor de Europa, seguramente la mejor de las mejores del mundo. Pero creemos que es necesario reformarla para seguir mejorándola, no nos podemos quedar anquilosados en el pasado, ¿no? Medidas como, por ejemplo, revisar los contratos laborales, mejorar las condiciones laborales de nuestras personas sanitarias, despolitizar la sanidad. No es posible que según la comunidad en la que vivas tienes un servicio o tienes otro. Por eso proponíamos también una tarjeta única sanitaria a nivel nacional, porque yo, por ejemplo, que veraneo en Torrevieja, voy con mi tarjeta sanitaria de la Comunidad de Madrid y cuando voy a este hospital ambulatorio, porque a lo mejor me ha pasado algo, no pueden ver mi historia porque no tienen acceso a. Entonces queremos universalizar la educación y queremos darle más importancia a la sanidad. ¿Y qué va a hacer Ciudadanos para esto? Pues lo que he dicho hace un minuto. Sí, pero me refiero, es centralizarla. No nos negamos a centralizarla, pero sí queremos garantizar que los servicios mínimos, la atención primaria, sea igual en todas las comunidades autónomas, independientemente incluso del lugar de procedencia o de si eres persona residente o no residente en España, ¿no? Creo que tenemos que apostar por una educación de calidad y pública. Queremos acabar con las privatizaciones. Hemos visto como en muchas comunidades autónomas se han privatizado los servicios públicos. Y vamos a ver, si tú que eres un cargo público no eres capaz de gestionar un servicio público, pues lo siento mucho, vete a tu casa, o sea, pon a otra persona, tienes que gestionarlo igualmente. Entonces queremos desprivatizar, revertir todas las privatizaciones, hacerlo eficiente, abrir los quirófanos por las tardes para reducir la inmensísima lista de espera, que a veces pueden llegar hasta un año y medio. Todo ese tipo de medidas, ¿no? Que al final yo creo que les beneficia a los médicos y a las enfermeras y a todo el personal y a nosotros como ciudadanos que pagamos la sanidad, porque la sanidad no es gratis, no pagamos con sus impuestos la sanidad, pero que se garanticen unos servicios de calidad, que es lo que nos merecemos, ¿no? También diferentes informes de nuestros organismos nos han avisado de que el sistema de pensiones, tal y como está hecho ahora, no va a ser viable dentro de unos años. No va a ser viable, entonces proponemos que las pensiones se actualicen cada año, que sean transparentes, que no se toque la hucha de las pensiones, como está utilizado ahora, por ejemplo, el Partido Popular, que lo va a seguir utilizando para pagar a las comunidades autónomas irresponsables que no han cumplido con sus objetivos de déficit, por ejemplo. Y queremos blindar a las personas mayores. No es justo que cuando tú te jubiles, que es época de jubilarse, de retirarse, de disfrutar de tu vida, tengas que encima ver cómo te recortan todos los meses una cantidad de dinero porque tienen que pagar la sanidad de educación que no pagan las comunidades autónomas irresponsables, ¿no? Por ejemplo. Mientras el equipo democrático te está preparando esta entrevista, leyendo vuestro programa electoral, hubo un punto en concreto que nos llamó mucho la atención, Sí, que era la regulación de la muerte digna. eso es. ¿Nos podrías ¿Está Ciudadanos Estamos a favor. a favor de la eutanasia, por ejemplo? Sí. Creemos que es un tema muy complicado. Es un tema muy debatido aquí en España. Muy controvertido, además, que puede incluso entrar en conflictos morales, porque sea de una religión o de otra. Yo, por ejemplo, soy católico, pero yo estoy a favor de la muerte digna, porque creo que es un derecho, ¿no? Es una decisión muy complicada, seguramente la más complicada que tengas que hacer en tu vida, tanto tú como las personas tus familiares, ¿no? Porque muchas veces te puede pasar algo y tienen que decidir ellos por ti porque no puedes responder ante. Pero sí que por lo menos garantizar que haya una regulación, ¿no? No hemos entrado realmente a entrar en cómo vamos a regularlo porque preferimos reunirnos con los agentes sociales o el tejido asociativo y juntarnos con otros partidos políticos para ver cómo podemos regularlo, pero sí al menos garantizar una regulación y que tengas esa opción más, ¿no? Que luego la que se utilizar o no es tu decisión personal, pero por lo menos regularizar. Yo no estoy a favor de prohibir nada porque para mí ser prohibicionista o abolicionista me recuerdan épocas pasadas que ojalá nunca tengamos que volver a vivir, ¿no? Hace unos meses todos los medios nacionales e internacionales nos transmitieron todas las imágenes de la crisis de los refugiados que está viviendo Europa y el norte
específica. Y se ha criticado mucho la actuación del gobierno español y de la Unión Europea para gestionar esta situación. Sí, de hecho en el Congreso es lamentable, ¿eh? De hecho, afortunadamente hace un par de días hemos visto cómo han llegado a España, a Madrid, creo que van a llegar a otras comunidades autónomas también, Madrid, Cataluña, para que puedan venir refugiados. No sé cuántas al final van a ser, no sé si eran 22.000 personas o algo así. Sí, más o menos lo que se acordó, ¿no? A mí me parece una vergüenza el acuerdo con Bruselas, así lo digo, una vergüenza, porque al final no cumple los acuerdos internacionales. Nosotros tenemos una ley del asilo de 2009 que tiene que protegerles, tanto sanitariamente como laboralmente, y dando atención primaria de todo lo que necesitan, ¿no? Estamos radicalmente en contra, porque además en el Congreso de los Diputados no tiene ningún sentido, porque votamos a favor todos, los cuatro entre ellos, y sistemáticamente se ha roto ese acuerdo de Bruselas, que a mí me parece vergonzoso, porque nos estamos rasgando las vestiduras cuando tenemos un atentado terrorista en Europa, que es lamentable, pero sin embargo no nos damos cuenta de que esa gente que viene hasta Europa es gente que viene porque huye de ese terror del cual nosotros nos asustamos tanto cuando nos atacan a nosotros. Digo, pues por favor, seamos un poco empáticos y abrémosles las puertas a esta gente, ¿no? ¿Qué medida tomaría Ciudadanos si forma parte del gobierno para este tipo de...? Bueno, reformar la ley del asilo de 2009, porque no se, la propuso el Partido Socialista, si no recuerdo mal, pero no se impulsó correctamente. Queremos reformarla, además con un amplio consenso, si puede ser, siempre mejor un consenso, y tomar medidas como por ejemplo ampliar el Frontex, ¿no?, de la Unión Europea, para que haya más gente que pueda proteger a estas personas, y darle por supuesto todas las recomendaciones que nos manda Bruselas, como es la atención primaria, sanitaria, y los primeros auxilios, y luego pues oye, si quieren en España formar una familia o crear su futuro en España, darle las facilidades necesarias, ¿no?, tanto educativas como laborales, para que puedan incluirse dentro de la sociedad española, ¿no? Vamos camino al 26 de junio. Sí. ¿Crees que, bueno, hemos recibido varias preguntas de, como sabes que en Madrid 24 abrimos la posibilidad de que los lectores nos envíen las preguntas a vosotros, Sí. a los partidos políticos? Eso es. Te voy a leer una que... Venga, lánzala, sin miedo. Ciudadanos se considera un partido de centro. Eso es. ¿Por qué pactó con Libertas, un partido de base que de denominación política de extrema derecha, en el año 2007 de las elecciones europeas? 2009, creo que fue. 2007-2009. Pues se equivocó. Bueno, da igual. Sinceramente, no lo entiendo. A mí me pareció un error, me pareció vergonzoso, porque creo que, como tú bien has dicho, Ciudadanos actualmente no se parece en nada a ese tipo de partidos de los cuales huimos, porque no nos sentimos identificados. Realmente no conozco y qué se le pasaría a la dirección del partido por la cabeza para poder pactar con personas de extrema derecha o extrema izquierda, me da exactamente lo mismo, en este caso con Libertas, y creo que actualmente, afortunadamente, Ciudadanos no tiene nada que ver, y de hecho ahí se puede ver en nuestro programa o lo que estamos haciendo en los diferentes ayuntamientos o comunidades autónomas, que dista mucho de esa supuesta ideología de extrema derecha, ¿no? Te haré también otra pregunta que está encaminada a las elecciones generales. ¿Crees que Ciudadanos puede liderar una regeneración democrática si miembros del partido vienen de otros partidos tradicionales, como puede ser el Partido Popular o el Partido Socialista? Sí, porque no, yo creo que son personas que a lo mejor en su momento que les interesó la política solo tenían esas dos grandes opciones, ¿no?, PP o PSOE, porque no había otros partidos, y decidieron dar un paso adelante y venir a Ciudadanos. Otra cosa ya es luego pues lo que quieras tú alcanzar dentro de Ciudadanos a costa de tu experiencia supuestamente en política, ¿no? Pero yo creo que no es malo, es bueno ver que en Ciudadanos tenemos una diversidad ideológica que va de un lado a otro, y por eso pues confluimos en el centro, y yo creo que no, a mí no me asusta, a mí me asusta más la gente que busca un cargo o que busca trepar a costa de todo saber, ¿no? 3.500.000 votos obtuvo Ciudadanos el pasado 20 de diciembre, un 14%. Sí. En torno al 14%. Sí. El último sondeo del CIS os da un
aproximadamente un 15,6, un punto y medio más. Ujú. ¿Qué crees que ha hecho Ciudadanos bien para que vuestro proyecto haya llegado a más gente? Pues un poco, hilando con lo que con lo que dije al principio, Ciudadanos entendió el mensaje que nos mandó la ciudadanía, que era sentarnos, hablar, negociar, pactar, que nos dejemos ya de los bandos, de los buenos, de los malos, de los de abajo, arriba, izquierda, derecha, no. Y creo que Ciudadanos intentó un gobierno de cambio, un gobierno de progreso, en este caso pues, con el Partido Socialista, y creo que fue algo muy positivo para todos, porque la gente también entendió y también pudo descubrir cuál es nuestra ideología, nuestro posicionamiento, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser también un acto político en el cual remarcas lo que te puede unir con otro partido, pero yo creo que la gente sabrá valorar el esfuerzo que ha hecho Ciudadanos por intentar llegar a un acuerdo de gobierno con 40 diputados. Quedan escasas semanas para los próximos comicios. Ujú. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿De qué ocurrirá? Mi pronóstico, yo creo que pueden cambiar más o menos, unos subirán, otros bajarán, pero no va a cambiar nada. O sea, es decir, nadie va a tener una mayoría absoluta, nadie va a tener una inmensísima mayoría con respecto al segundo, y creo que más o menos podemos subir algunos, podemos bajar otros. No sé realmente qué decirte porque las encuestas son y muchas veces no son muy de fiar, pero no va a cambiar la situación. Vamos a tener que volvernos a sentar en la mesa y a negociar el futuro gobierno de España, a ver si esta vez sí tenemos un gobierno de España. Si una persona por la calle te para y te pregunta ¿por qué tengo que votar a Ciudadanos? Pues porque Ciudadanos es un partido que ha venido a la política porque cree en otra forma de hacer política. Nosotros creemos en otra forma de hacer política y además queremos blindar derechos fundamentales como la educación, como la sanidad, los servicios sociales, la dependencia, proteger a las personas LGTBI también, que obviamente estamos sufriendo muchas agresiones a nivel, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos 80 registradas ya en el Observatorio Madrileño que lidera Arcópoli, asociación a la que pertenezco, además me siento muy orgulloso. Y también proteger a nuestros ancianos, a nuestros pensionistas, proteger nuestro medio ambiente con una nueva ley de cambio climático, por ejemplo, o proteger la cultura. No es posible que tengamos un 21% de IVA. Habría que reducirlo, proponemos bajarlo al 10%. Yo creo que Ciudadanos en general propone otra forma de hacer política, que no debatamos o no aprobemos medidas según quien lo proponga, sino el qué se propone, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hemos conseguido que se aprueben medidas independientemente de quien lo proponga. Antes hemos hablado con el PSOE y con el PP y decían, no, es que no podemos votar nada a favor del PP, no podemos votar nada a favor del PSOE, no. Vamos a debatir sobre la propuesta. Y si la propuesta es buena, ¿por qué te vas a oponer? Entonces, esos detalles, esos gestos, creo que tienen que hacernos cambiar, ¿no? Y es un poco eso. Yo creo que Ciudadanos merece la pena, que garantiza los derechos de todas las personas y que quiere un progreso, quiere un futuro realizado para los españoles porque ya nos lo merecemos después de tanto sufrimiento, ¿no? Bueno, David, muchas gracias por participar en esta entrevista. A vosotros por el... Te veremos muy pronto también en el debate que tendremos. Eso es, sí. Con PP, PSOE y con Unidos Podemos. Eso es. De verdad ha sido, bueno, de verdad, muchísimas gracias. A vosotros. Y eso, nos vemos pronto. Muy bien.